Sin un correcto entendimiento sobre los soportes y resistencias, no vas a poder realizar un buen análisis técnico. No te preocupes, te lo voy a hacer fácil. ¿Qué es un soporte? Es una zona de precios que uno dibuja en el gráfico en donde el precio ya no baja más de esa zona. Se queda quieto ahí. ¿Por qué? Porque hay un consenso a nivel de capital en donde ya no hay más interés por vender el activo. Es un área de precios en que la gente en su mayoría no está dispuesta a vender o seguir vendiendo. ¿Qué es una resistencia? Por otro lado, es una zona, un área de precios que uno dibuja en el gráfico en donde la gente por consenso en su mayoría ya no está dispuesta a seguir comprando. ¿Por qué? Porque lo considera muy costoso al activo, como que ya uno está pagando de más, el activo está sobrevalorado y que por otro lado incluso la gente se empieza a desprender del activo porque considera que está a buen precio para vender. Entonces el precio empieza a caer a partir de esa resistencia, empieza a bajar de precio el activo financiero. En la zona de soporte, como el precio ya no cae más, es una buena zona de compra, y en la zona de resistencia, como el precio empieza a caer, es una buena zona de venta. Y cuando hablamos de comprar barato y comprar caro, es donde más tenés que entender y tener trabajado lo que son los soportes y resistencias, las líneas de tendencia, los canales, las figuras chartistas, triángulos, banderines, banderas, nos delimitan de antemano potenciales zonas de soportes y resistencias. Presten atención a las palabras que estoy usando: potenciales y zonas. Lo primero que hay que entender es que hay dos tipos de soportes y resistencias: los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son los que entendemos por primera vez cuando estudiamos análisis técnico. Como dice la palabra, son niveles estáticos que no se mueven con el paso del tiempo. Por ejemplo, si en un activo, en los $10, hay una resistencia, quiere decir que en un futuro, en esa zona de precio de $10, puede llegar a ser un soporte o resistencia. Ya quedó fijada de manera estática a futuro como una zona a observar, a prestar atención. Por el contrario, los soportes y resistencias dinámicos se van moviendo con el paso del tiempo, van cambiando su ubicación. ¿En dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en las medias móviles, que ya voy a explayarme en eso, en las líneas de tendencia, en los gráficos de indicadores técnicos. Esto es porque a medida que el precio se va desarrollando, todo se va moviendo de lugar. Las medias móviles se van moviendo automáticamente, por ende esos soportes y resistencias también se van moviendo automáticamente, pero ciertas figuras y líneas que nosotros dibujamos sobre el gráfico muchas veces las tenemos que ir moviendo y cambiando de lugar, por lo que estos soportes y resistencias también van cambiando de lugar. Ahora, ¿en qué otro lugar podemos encontrar soportes y resistencias, tanto dinámicas como estáticas, que no sean en el gráfico de precios? Bueno, en los gráficos de indicadores técnicos tenemos soportes y resistencias que repercuten en el precio. Por ejemplo, en el RSI, en el MACD. En el RSI encontramos zonas de soportes y resistencias estáticas y dinámicas. Estáticas son las delimitadas por el propio indicador, como la zona de sobrecompra en los 70 puntos y en la zona de sobreventa en los 30 puntos. Pero la línea del RSI va generando soportes y resistencias que se mueven junto a esta línea, por ende es dinámica. De esto me explayo más en el video que ya hice sobre el RSI, que te lo dejo acá arriba, o lo puedes encontrar en mi canal. Basta con ver la historia de todo el indicador técnico en cualquier activo y viéndolo en una temporalidad, como por ejemplo la semanal, vamos a encontrar estas zonas de soportes y resistencias que podemos ver cómo se van respetando. También hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la temporalidad en la que estamos observando estos soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver soportes y resistencias en un gráfico horario que en un gráfico semanal o mensual. Los soportes y resistencias más temporales, los que expiran o caducan con más velocidad, son los generados en temporalidades chicas, como 5 minutos, 1 hora, 4 horas. Las zonas de soportes y resistencias que más duran en el tiempo son justamente en gráficos de temporalidades altas, como la diaria, el semanal y el mensual, ya que por ejemplo podemos encontrar resistencias o soportes en un gráfico semanal que van a volver a respetarse dentro de, por ejemplo, 4, 5 o 10 años. Esto en un gráfico diario u horario no pasaría. ¿Qué otro soporte y resistencias hay que tener en cuenta? Los indicadores, como por ejemplo el perfil de volumen, en donde justamente el POC, el punto de control, auspicia de soporte y de resistencia en simultáneo. Y arriba te dejo un video donde profundizo en este indicador. También tenemos que entender que hay soportes que en el futuro pueden convertirse en resistencias y resistencias que pueden convertirse en soportes. Esto es muy común y es importante saberlo justamente para prever potenciales zonas futuras de reacción. Por otro lado, tenemos los soportes y resistencias psicológicos o de números redondos, como por ejemplo en Bitcoin, cuando en su momento quiso superar los $20.000, era una resistencia
resistencia psicológica muy potente, porque era un número que le costaba muchísimo superar y que a su vez fue el techo máximo a donde había llegado, o muy cercano de esa zona. Entonces, una vez que vuelve a esa zona de los 20.000, había mucha presión vendedora solo por el miedo simplemente al número. Y acá otra cosa que entra en juego, la antigüedad del soporte y la resistencia. Cuanto más antiguos sean, más peso van a tener a futuro. En números redondos pasa algo similar. Por ejemplo, si Bitcoin llegaría en un futuro a los $100.000, el solo hecho de llegar a los 100.000 puede convertirse en una resistencia psicológica muy fuerte, al menos en el corto o mediano plazo, por el solo hecho de que el número 100.000 es un número muy potente, psicológicamente hablando. También tenemos soportes y resistencias en las líneas internas que dibujamos en un gráfico, que son muy parecidas a la de tendencia. Una línea interna puede marcarnos futuros soportes y resistencias en simultáneo. Las mechas y los cuerpos de las velas en un gráfico mensual, por ejemplo, también pueden auspiciar de soportes y resistencias. Hay que prestarle mucha atención a los cierres de velas y aperturas de velas en los gráficos mensuales, ya que suelen ser zonas de reacción. Obviamente también los valores de Fibonacci auspician como soportes y resistencias. Los porcentajes de subida y de caída son zonas de soporte y resistencia. Por ejemplo, un activo que estuvo lateral mucho tiempo en el precio de $1, si de pronto empieza a subir cuando llegue a los $2, quiere decir que ya subió un 100% desde su estado de lateralidad. Ahí mucha gente va a querer tomar ganancias. Otras tomarían ganancias si el activo llegara a subir un 150%. Y otras pocas esperarían un 200%. Obviamente depende del activo del que estemos hablando. No es lo mismo hablar de una criptomoneda que de una acción. Estas ventas por el porcentaje de ganancia van a generar zonas de resistencia y que se pueden calcular de antemano midiendo estos porcentajes. Y pasa lo mismo a la inversa. En un fuerte retroceso, por ejemplo, si el precio cae un 50%, ahí mucha gente va a estar dispuesta a empezar a invertir de vuelta en este activo, generando un soporte. Entonces, presten atención también a los porcentajes, tanto de subida como de caída. Las medias móviles, como decía antes, son soportes y resistencias dinámicas. Muchas veces el precio va a frenar muy cerca o casi milimétricamente cuando el precio toca una media móvil. Medias móviles relevantes, ¿cuáles son? La de 50 periodos, por ejemplo, o la de 200 periodos, sobre todo en gráficos mensuales y semanales. En el diario, por ejemplo, tiene mucha relevancia la media de 200 periodos. Otras medias importantes son la de 20 periodos y la de 100 periodos. Si tenés más dudas sobre medias móviles, hice un video específico sobre esto. Ahora, sabiendo esto, los soportes y resistencias son fundamentales para entender cuál es el momento de entrar en un activo y cuándo de salir. Las mejores zonas para comprar un activo, ¿cuáles son? En los soportes. El soporte está en la parte baja, en la vela roja. Esta es la zona de compra. ¿Cuál es la mejor zona de venta, por otro lado? En donde ya uno se quiere desprender del activo, o donde uno ya quiere ir tomando ganancias, o donde ya quiere dejar de perder o reducir posiciones. ¿En dónde va a ser? En la resistencia. La resistencia está en la parte alta, generalmente en una vela verde o después de una serie de velas verdes. ¿Por qué es importante entender esto? Porque vos operás en base a probabilidades y en base al margen de subida y de caída que tenga el precio a partir del momento en el que decidas comprar o de vender. Por eso, en un área de soporte va a ser nuestro lugar ideal para comprar, porque es más probable que a partir de ahí, de un soporte, el precio empiece a subir, a que por otro lado empiece a caer. Si el precio cae en un soporte, que es algo que puede pasar tranquilamente, obviamente dependiendo del soporte, tenés que saber que al menos vas a tener menos pérdidas temporales que habiendo comprado en una resistencia. Obviamente a estos análisis hay que sumarle otros indicadores y la acción del precio. Si vos comprás en una resistencia, lo más probable es que a partir de ahí, de la resistencia, el precio empiece a caer, al menos en el corto plazo. Ahora, si habías comprado justo en una resistencia y el precio empezó a subir, tuviste lo que se llama factor suerte, porque en una resistencia se suele vender o no se hace nada. En un soporte se compra o no se hace nada. Obviamente siempre va a haber un momento en donde un soporte se rompa hacia abajo, generando un nuevo soporte a futuro, más abajo, como así también muchas veces va a suceder que en una resistencia el precio rompa al alza, rompiendo la resistencia con fuerza. Esto pasa, pero no es lo más probable. Nosotros no somos adivinos y no podemos ser adivinos, por lo que es mejor comprar y vender en zonas donde el riesgo se reduce. Comprar en un soporte y vender en la resistencia. Obviamente ten en cuenta la temporalidad. No es lo mismo un soporte en 5 minutos que un soporte semanal. El soporte semanal tiene muchísima más relevancia que el de 5 minutos. También ten en cuenta que esto no quiere decir que tengas que comprar o vender el 100% del capital a invertir. Vos podés comprar una parte, vender una parte, una fracción de tu capital total a invertir, justamente para minimizar los riesgos. Si vos comprás en un soporte, pero el precio sigue cayendo y resulta que habías comprado solo una parte, podés
puedas darte el lujo de seguir comprando en un nuevo futuro soporte y con esto promediar precios, hacer DCA, que también hice un video de esto. Obviamente, si todo tu análisis técnico integral tiene sentido de tomar esta decisión de seguir comprando y haciendo DCA, ya que, como por ejemplo, si compras en un soporte, tenés que prever una nueva caída y tenés que marcar cuál va a ser ese soporte futuro en donde vas a promediar precios. Como así también tenés que hacer lo mismo en una resistencia. Por ejemplo, si querés ir vendiendo un activo que está subiendo, tenés que marcar cuáles son esas zonas de resistencias en donde vos vas a ir desprendiéndote del activo. Todo tiene que estar planeado de antemano. Nunca planees sobre la marcha. Trata de no improvisar. Siempre ten en cuenta que el precio puede hacer lo contrario a lo previsto y tenés que tener un plan. Que tu plan puede ser no hacer nada. Este es un muy buen plan, de hecho, pero funciona si ya lo tenés pensado de antemano. ¿Para qué? Para que las emociones no te jueguen en tu contra. Suscríbete al canal si todavía no estás suscripto. Si ya estás suscripto, me podés agregar a las redes sociales. Si querés apoyar activamente al canal, tenés un botón para unirte como miembro. Es muy accesible y ayuda a mantener al canal vivo, básicamente. Y si querés seguir viendo más tutoriales, acá te dejo una serie de videos.